En 1941, un agricultor de Iowa llamado Henry Wallace ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos como vicepresidente de Franklin Roosevelt. Ya había sido secretario de Agricultura de 1933 a 1940. Pero, para efectos de este episodio, eso es lo de menos. Lo que más se desconoce sobre Wallace es que en algún momento intentó venderle a sus vecinos agricultores una semilla que podía duplicar su cosecha, y que ellos, con toda calma, le dijeron que no. Le dijeron que no a la semilla que iba a cambiar la agricultura del siglo XX. Le dijeron que no al maíz híbrido. Y lo hicieron porque obviamente desconfiaban de él, porque no entendían qué estaba vendiendo, y porque en el campo todos sabemos que cuando algo promete demasiado, la experiencia te enseña que lo mejor es esperar. ¿Qué hace que un agricultor rechace exactamente lo que necesita? ¿Y cómo terminó ese rechazo siendo la chispa que encendió una revolución agrícola que alimenta al mundo hasta hoy en día? De esto vamos a hablar en este episodio. Hola, qué gusto saludarte, soy Olmo y esto es Podcast Agricultura. Te comparto que pronto lanzaré nueva fecha para mi entrenamiento avanzado en habilidades humanas para profesionales agrícolas. Si te interesa unirte a este entrenamiento en línea que imparto vía Zoom, te dejo el enlace en la descripción del episodio. El tema de hoy es la semilla que cambió la producción agrícola. Retrocedamos a 1908. Un genetista estadounidense llamado George Harrison Schultz publica un artículo que en ese momento nadie en el campo va a leer y mucho menos entender. Schultz trabajó en la estación Cold Spring Harbor en Nueva York y ahí descubrió algo que llevaba años insinuándose en los invernaderos. Cuando cruzas dos líneas de maíz que han sido autofecundadas durante varias generaciones, la progenie, el resultado, no es promedio, es superior. Más alto, más robusto, más productivo. Schultz llamó a este fenómeno heterosis, aunque el mundo lo terminó conociendo con un nombre mucho más sencillo y comercial, vigor híbrido. El problema es que Schultz era un científico, no un agrónomo ni un comerciante. La planta que producía era extraordinaria, pero el proceso para obtenerla era prohibitivamente caro en ese momento. Las líneas autofecundadas, para lograrse, reducían el rendimiento a la mitad durante años. Y obviamente, nadie iba a pagar por eso. Aquí es donde entra en escena Edward Murray East de la Estación Experimental de Connecticut y su estudiante Donald Jones. En 1917, Jones resolvió el problema económico con un cruce doble. Dos híbridos simples cruzados entre sí. ¿Por qué lo resolvió? Porque la semilla resultante era más barata de producir y conservaba buena parte del vigor. Con esto se cubrió la pieza técnica que faltaba, pero la pieza comercial faltante le tocó a otro hombre, Henry Agarth Wallace, hijo del editor de la revista Wallace's Farmer y nieto de uno de los agricultores más influyentes de Iowa, quien llevaba años fascinado con la genética del maíz. De hecho, en 1923 fundó la Pioneer Hybrid Corn Company, la primera empresa en el mundo dedicada a producir y vender semilla híbrida de maíz de forma comercial. Su apuesta en ese momento era monumental: convencer a los granjeros de Iowa de reemplazar la semilla que habían guardado, seleccionado y heredado por generaciones con una semilla que debían comprarle a él, no una vez, todos los años. Imagina entonces que eres un agricultor de Iowa en 1924. Tu abuelo te enseñó a elegir las mejores mazorcas del ciclo, a guardarlas y a resembrarlas. Esa semilla es tuya, no le debes nada a nadie. Y entonces llega un joven de ciudad con traje y corbata a decirte que tires todo eso a la basura y le pagues por una semilla que, de paso, no puedes volver a guardar porque pierde su vigor en la siguiente generación. ¿Le creerías? ¿Le comprarías? La mayoría le dijo que no.
Wallace tardó casi una década en convencer a los primeros adoptadores. Y lo logró, no con discursos comerciales, sino con parcelas demostrativas. Por cierto, ese primer híbrido se conoció con el nombre comercial de Burr Lemming. Y bueno, Wallace les mostró, fila a fila, lado a lado, lo que hacía la semilla híbrida. Y en esa comparativa los rendimientos no mentían. Entonces, cuando los granjeros de Iowa empezaron a ver con sus propios ojos lo que la ciencia de Schultz y Jones habían hecho posible, el mapa de la adopción cambió para siempre. Eso mismo que pasó en aquellos campos de los años 30 en Estados Unidos, sigue siendo la base de la producción moderna de maíz, aunque hoy el mecanismo es infinitamente más sofisticado. ¿Por qué? El híbrido comercial de maíz funciona sobre un principio que parece simple, pero que tiene décadas y décadas de trabajo detrás. Para producir una semilla híbrida, primero necesitas desarrollar lo que se llaman líneas endogámicas o líneas puras, es decir, plantas que se han autofecundado durante 6, 8, 10 generaciones consecutivas. Con cada generación de autofecundación, la planta lo que hace es que se vuelve más homogénea genéticamente, es decir, se elimina la variación, pero también se vuelve mucho más débil y menos productiva. Ese costo podemos entenderlo como una debilidad temporal, ese es justamente el precio de la uniformidad genética. Pero cuando cruzas dos de esas líneas puras, ocurre algo que los genetistas llaman dominancia y complementación alélica. Los genes favorables de un progenitor complementan las deficiencias del otro progenitor. El resultado no es una planta promedio, es una planta que expresa los mejores rasgos de ambas líneas. Eso es justamente el vigor híbrido. En términos de rendimiento, los híbridos de los años 30 producían entre un 20 a un 50% más que las variedades de polinización libres que los agricultores utilizaban. Entonces, el cruce doble que propuso Jones implicaba cruzar el híbrido A por B con el híbrido C por D. Y esa fue justamente la solución comercial que seguimos teniendo hasta hoy en día. Producir suficiente semilla del cruce simple era costoso porque las líneas puras rinden poco, pero el cruce doble usa híbridos simples como progenitores que rendían mejor, lo que por supuesto abarató la producción de semilla. Ahora, aquí viene la parte más interesante y este es un tema que seguramente le está haciendo ruido en la cabeza a mucha gente y hay que ponerlo sobre la mesa. El hecho de que la semilla híbrida no pueda resembrarse efectivamente fue, desde el principio, la base del modelo de negocios, pero también es una cuestión biológica, hay que entenderlo así. Cuando una planta híbrida se autopoliniza o se cruza con otra en la siguiente generación, la progenie sufre lo que se llama segregación genética, es decir, los alelos que se combinan también en el F1, la primera generación híbrida, después se distribuyen al azar en el F2, la segunda generación híbrida. Por lo tanto, el rendimiento cae y la uniformidad desaparece. ¿Sí? El agricultor que resembrara su semilla tendría un campo desigual, impredecible y otra vez volvería a rendimientos bajos, 20 o 30% menores en comparación con la semilla F1. Esta situación fue lo que creó algo sin precedentes hasta ese momento en la historia agrícola de la humanidad: la dependencia anual del agricultor con el productor de semilla. Antes de los híbridos, la semilla era patrimonio del productor. Después de los híbridos se convirtió en un insumo más que hay que comprar cada temporada. Pioneer Hybrid lo entendió desde el principio. Wallace no solo vendía semilla, construyó un sistema. Y ese sistema, en los años 40 y en los años 50, cuando la adopción del maíz híbrido en Estados Unidos pasó del 5 al 90% en menos de 2 décadas,
se convirtió en el modelo de negocios que toda la industria semillera global terminaría adoptando hasta nuestros días. Y esta es una lógica de negocios que se ha profundizado todavía más con la biotecnología. Las semillas transgénicas que dominan los mercados de Estados Unidos, Brasil, Argentina, vienen atadas a contratos que prohíben explícitamente la resiembra. Entonces, pues es un caso interesante donde la biología de la semilla y el contrato legal se refuerzan mutuamente unos a otros. El agricultor efectivamente no puede resembrar por razones agronómicas, pero tampoco puede hacerlo por razones legales. El toque de geopolítica que tanto me gusta. 3 empresas, solamente 3, controlan hoy más del 60% del mercado global de semillas. Te suenan seguramente. Bayer Monsanto, Corteva y Syngenta. Estas 3 son el epicentro de un mercado de semillas que mueve alrededor de, y este número es estimado, $45,000 millones anuales en todo el mundo. Y así fue como el híbrido que los agricultores rechazaron en 1924 terminó siendo la semilla, nunca mejor dicho, de uno de los mercados agrícolas más concentrados del planeta. Rápidamente, 3 datos curiosos. El maíz híbrido tiene un récord que pocas personas conocen. Entre 1930 y 1970, el rendimiento promedio de maíz en Estados Unidos pasó de 1.5 toneladas por hectárea a más de 4.5. Triplicó su productividad en 40 años. No hay otro cultivo en la historia de la humanidad que haya logrado un salto así de impresionante en productividad en tan poco tiempo. Otro dato curioso, Henry Wallace, el hombre que empezó vendiendo semilla de puerta a puerta en Iowa, como te dije, fue secretario de Agricultura, fue secretario de Comercio, fue vicepresidente de Franklin Roosevelt y en 1944 estuvo a un voto en la convención del Partido Demócrata de convertirse nuevamente en candidato vicepresidencial en lugar de Harry Truman. Así que por absolutamente nada, un granjero de Iowa estuvo a punto de ser la persona que ordenara lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Mucha política de por medio y ese hombre estaba ahí justamente por la importancia nacional del maíz. Y bueno, por último, la paradoja más incómoda de este episodio es la semilla que los agricultores de Iowa rechazaron por desconfiar de quien se la vendía. Es exactamente la semilla que después los volvió más productivos, pero al mismo tiempo más dependientes que nunca de quien se las vende. Y aquí cada quien puede hacer sus cálculos sobre lo que se perdió, sobre lo que se ganó, sobre lo que cada año, gracias al modelo de la industria semillera, se gana o se pierde. Lo dejo a su propia reflexión. Hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Si eres un profesional o una profesional agrícola con amplio expertise técnico, pero sientes que necesitas mejorar tus habilidades humanas, entonces te invito a escuchar Agricultura Profesional, mi podcast sobre habilidades humanas para profesionales agrícolas. Porque el agro avanza cuando su gente también avanza. Hasta luego.